Hola a todos, les habla Rafael y el propósito de este vídeo es para darles a conocer eh, una información relacionada a la carta que los miembros del cuerpo gobernante mediante la sucursal de los testigos de Jehová le ha estado enviando a los cuerpos de ancianos, especialmente de Australia. Recuerden ustedes que en Australia se estuvo llevando a cabo una investigación hace más de un año, casi 2 años, aproximadamente 2 años, en el cual se estuvo interrogando a uno de los miembros del cuerpo gobernante, Jeffrey Jackson, y en dicha investigación él tuvo que admitir que la congregación de los testigos de Jehová y la Watchtower tiene un gran problema de pederastia y por lo tanto ellos mismos también tienen que revisar las políticas internas que ellos tienen con respecto al manejo de estos casos. Una vez comenzaron las investigaciones en Australia, para entonces comenzaron los juicios y comenzaron las demandas también por los casos de abuso sexual y llevarse a cabo los procesos de demandas civiles y casos criminales. Pues noten ustedes que, bueno, en sí, más bien les decía que una vez ellos empezaron a comenzar con estas investigaciones, pues ya el cuerpo gobernante y la Watchtower sigue adoctrinando, manipulando las mentes de sus adeptos. ¿Y cómo lo están haciendo? Les están convenciendo para creer que lo que nosotros decimos es mentira. Recuerden ustedes que en la atalaya de estudio del mes de noviembre del corriente año, que obviamente todavía no se ha estado estudiando, aunque yo sé que ustedes lo tienen consigo, dice ahí que primero que nada en el párrafo 8, en la atalaya de estudio de noviembre de 2019, el párrafo 8, bajo este tema, y les digo claramente, y para que no se olvide, el tema principal: está en buen estado nuestro escudo grande de la fe. Ese es el estudio. Y el párrafo número 8 es el que entonces resalta, el párrafo 8, que en parte ellos están diciendo que Satanás, el padre de la mentira, utiliza a quienes tiene bajo su control para difundir mentiras sobre Jehová y sobre nuestros hermanos. Entonces dice, los apóstatas, por ejemplo, los apóstatas mienten y distorsionan la verdad sobre la organización de Jehová en internet, la televisión u otros medios de comunicación. Estas mentiras forman parte de las flechas encendidas que emplea Satanás, etcétera, etcétera. Y entonces dice que deben rechazar esa información porque tienen fe en Jehová y porque confían en sus hermanos. Deben evitar todo contacto con los apóstatas, ni siquiera discutir con ellos, ni siquiera por curiosidad, etcétera, etcétera. Ok. El asunto es que aquí, aunque ellos dicen que mentir sobre la Watchtower es mentir sobre Jehová, cuando realmente Jehová no tiene que ver absolutamente nada. O sea, Dios no tiene que ver absolutamente nada con la Watchtower. Jesucristo no está en la Watchtower, punto. Porque en una organización religiosa, una secta que encubre pederastas, no puede tener ningún tipo de relación con Jesucristo, punto. Ahora bien, la carta de la cual yo le estaba hablando es la carta del 28 de agosto del año 2019, una carta que la sucursal envió a los cuerpos de ancianos del 28 de agosto de 2019, especialmente en Australia. Noten ustedes, porque la carta, la información, el link que yo tengo, dice que la carta está específicamente enviada a los cuerpos de ancianos de Australia. Y casualmente,
fue en Australia, en donde la Comisión Real estuvo investigando a la Watchtower por los casos de pederastía. Pero ahora, ¿qué orden están recibiendo los cuerpos de ancianos en Australia? Que destruyan toda información que tenga que ver con estos pecados grasos. Noten ustedes lo que está diciendo. Y les voy a leer la carta lo más rápido posible. Y espero no tropezar porque es mucha la información. Dice ahí: estamos escribiendo para proporcionar algunos recordatorios generales sobre registros confidenciales. Por favor, revise estos como cuerpo de ancianos cuando tengan la primera oportunidad. Reuniones de ancianos. Como se señala en el libro Pastoré, en capítulo 1, párrafo 8, el secretario u otro anciano designado debe tomar notas de las decisiones, incluidos los nombres de ancianos que seguirán y la fecha sugerida para su finalización. No debería haber necesidad de que un anciano tome notas extensas durante las reuniones de ancianos. Cuando las decisiones han sido implementadas por los cuerpos asignados, generalmente no hay necesidad de guardar las notas. Publicadores bautizados y no bautizados involucrados en errores graves. Cuando los ancianos asignados han concluido el asunto, se debe preparar un registro escrito a la sucursal con respecto al infractor. Noten ustedes, a la sucursal con respecto al infractor. El resumen debe incluir solo hechos pertinentes y la determinación final de la persona con respecto a la congregación. No debe contener opiniones personales. Confidencialidad. O sea, confidential, esta información confidencial. Un ejemplo de resumen está disponible en la sección de formularios de jw.org para usar según sea necesario. Confidencialidad. Los registros deben contener solo sobres sellados con detalles en el exterior del sobre, como se indica en el libro Pastoré, en este caso capítulo 22, párrafos 23 y 24. Dice ahí más información. Toma de notas personales durante las audiencias judiciales. Mientras que el comité judicial puede determinar la necesidad de tomar algunas notas personales breves, en muchos casos esto puede no ser necesario. El buen juicio a este respecto puede reducir la probabilidad de coartar la libertad de expresión del hermano o la hermana. Sigue diciendo la información. Los ancianos asignados para servir en un comité judicial deben ver la audiencia como otro aspecto de su trabajo de pastoreo, donde generalmente no se requiere tomar notas. En cambio, el enfoque debe estar en hacer preguntas que revelen lo que está pensando el malhechor, cuál es su condición de corazón, y escuchar atentamente lo que dice. Esto permite que cada anciano entienda cómo el individuo realmente se siente sobre su falta, sobre su relación con Jehová y sobre su determinación para evitar pecar seriamente contra Dios en el futuro. Se alienta a los ancianos a permitir que éstos derramen su corazón y no se ofendan por ninguna habla sin cuidado de su parte. Sin embargo, y está citando de la atalaya del 19 de junio, párrafo 22, el párrafo 10, o página 22, párrafo 10, y Job capítulo 6, versículos 2 y 3. Sin embargo, si esta habla ligera se registra en detalle, pudiera no ser evaluada con precisión cuando se revise fuera de contexto. En cualquier caso, si se determina que algunas notas personales breves
deben ser tomadas durante una audiencia, deben ser destruidas una vez que se haya preparado el resumen de la audiencia. Noten ustedes, especialmente aquí. Noten ustedes. Dice, si esta habla ligera, o sea, hablar sencillo, se registra en detalle, o sea, si se toman notas, todos los detalles que pueden esclarecer los hechos, entiéndanse, lee entre líneas, pudiera no ser evaluada con precisión cuando se revise fuera de contexto. O sea, ellos lo que están diciendo es que si en un futuro alguien con autoridad quiere ver esas notas y quiere revisar todos los detalles, ese sería hacerlo fuera de contexto. ¿Notaron el punto? O sea, la información con todo lujo de detalles está ahí sobre el pecado craso. Pero si entonces alguien con autoridad, un juez, un fiscal, la fiscalía, quiere examinar dicha información por orden judicial, ellos dicen que ellos estarían examinando dicha información fuera de contexto. En cualquier caso, sigue diciendo el párrafo, si se determina que algunas notas personales breves deben ser tomadas durante una audiencia, deben ser destruidas una vez se haya preparado el resumen de la audiencia. En otras palabras, se toman todas las notas, pero entonces en los registros de ellos, que son aparentemente confidenciales, solamente ponen un breve resumen. Un breve resumen. Pero todos los detalles tienen que ser destruidos. Esa es la exhortación que está dando la sucursal de los Testigos de Jehová a los cuerpos de ancianos de Australia. Recuerden que Australia en estos momentos, la organización sigue siendo investigada, porque lo que ocurrió en la Comisión Real de Australia, esa no fue la culminación del caso. Ahora se están llevando a cabo demandas y otras investigaciones criminales, o sea, procesos criminales al respecto. Sigue diciendo la información. Disculpen, voy a bajar un poquito para que ustedes tengan... Ok, ahí está. Donde dice cartas de introducción. Dice cartas de introducción. Se puede encontrar una carta de presentación de muestra en la sección de formularios de jw.org. También se adjunta una copia para su referencia. Además de proporcionar los detalles necesarios como se describe en el capítulo 26, párrafo 6 del libro Pastoreen. El párrafo 7 se sugiere que incluya información que le gustaría recibir si la persona se mudara a su congregación o de su congregación. O sea, que incluya la información de la persona que se muda a la congregación de ellos, quise decir, del cuerpo de ancianos. Si se proporciona esta información adicional, por favor, intente enmarcar esto de una manera positiva. Tal vez destacando algunos principios bíblicos que la persona ha sido alentada a aplicar más plenamente. Pregúntese usted mismo si estaría preparado para compartir esta información con el individuo en una visita de pastoreo si surge la oportunidad. En muchos casos, es posible que usted ya lo haya hecho. La congregación receptora puede conservar hasta por 5 años las cartas de presentación. Una vez que los ancianos quizás no sería necesario retener la carta. O sea, una vez la información llegue a los ancianos o una vez los ancianos
lo determinen así, quizás ya no sería necesario retener la carta. Si se envía por correo electrónico jw.org y no se imprime o guarda en otra ubicación, sería eliminada automáticamente después de 45 días. En general, no es necesario retener las cartas de presentación enviadas a otras congregaciones. Esa es la parte que a mí me preocupa. Y déjame explicarle esto. Porque leer la carta, muchos publicaron esta información, ok. Y se está hablando acerca de el hecho de destruir información. Eso es lo que muchos están resaltando al leer esta carta. Pero yo, que fui anciano de congregación y llegué a servir como coordinador del cuerpo de ancianos y atendí bastante esto por lo menos por los 10 años que tuve, 6 de ellos serví como coordinador del cuerpo de ancianos. Noten ustedes aquí en este pedacito, y se lo voy a leer y luego le voy a dar la información entre líneas, o sea, el mensaje detrás de estas palabras. Dice: la congregación receptora, o sea, la congregación a la cual se muda un publicador, puede conservar hasta por 5 años las cartas de presentación. Ahora, si los ancianos lo creen conveniente, quizás no sería necesario retener la carta. O sea, en otras palabras, si la quieren guardar en los registros, en los archivos, que lo hagan hasta por 5 años. Pero le compete al cuerpo de ancianos, o está a discreción del cuerpo de ancianos, retener la carta o no. O sea que si quieren la pueden destruir. Si se envía por correo electrónico jw.org y no se imprime o guarda en otra ubicación, sería eliminada automáticamente después de 45 días. O sea, en otras palabras, mediante jw.org se puede enviar una información a ese cuerpo de ancianos. Le compete al cuerpo de ancianos, en este caso, bajar la información mediante el PDF y tener la carta consigo en sus archivos, o pasarla a otra parte en cualquiera de los programas de computadora personal que ellos tengan. De no hacerlo, ya ellos saben de antemano que la información, la presentación o la carta de presentación sobre el testigo de Jehová que se muda a esa nueva congregación, dicha información se va a borrar en 45 días. O sea, en 1 mes y medio. En general, no es necesario retener las cartas de presentación enviadas a otras congregaciones. Esto es contraproducente, señores, y les explico por qué. Si por casualidad en dicha carta de presentación hay una información que compromete a la persona en cuestión, pone en entredicho su honestidad, pone en entredicho la clase de persona que es, o es una información que le compete a la congregación, o sea, algo que tenga que ver con cualquier tipo de pecado o crimen o información que pudiera afectar la conciencia, el bienestar o la paz de la congregación a la cual se está mudando, quizás hasta la seguridad, esa información se va a destruir en 45 días. O la carta también tendría que ser destruida. Obviamente aquí los cuerpos de ancianos tienen que ser bien discretos y tienen que ser más que responsables, porque ellos saben que si hay una información ahí que tiene que ver con la pedofilia, ellos primero que nada tienen que proteger a la congregación. Pero ellos tienen que hacerle saber a la comunidad que en su territorio hay un pederasta, porque eso es ley. Por lo menos aquí en Estados Unidos es ley, y en Puerto Rico.
si una persona se muda en la comunidad que haya sido convicta o acusada, o sea, que se haya probado pederasta, esa información tiene que circular en la comunidad también. Aunque no se revela la identidad de la persona, pero se revela entre ustedes, en esta comunidad hay personas que han sido convictas por casos de pedofilia. Y ahí la comunidad está alerta. Automáticamente es como una alarma. Pero noten ustedes que aquí se menciona que queda a discreción de los cuerpos de ancianos si desean retener o no dicha información. Y que a los 5 años se destruya la información, o sea, se destruya la carta. Está a discreción del cuerpo de ancianos conservarla o no, pero la carta se tiene que destruir en 5 años. De aquí a 5 años, ¿quién tiene algún registro que demuestre lo contrario? ¿O quién puede probar que esa persona haya hecho algo malo? O sea, solamente, y en este caso la víctima es quien tendría la valentía de dar a conocer lo que ocurrió. Pero entonces, al no existir evidencia, pues se le va a hacer mucho más difícil. Y eso es lo que precisamente está tratando de hacer la Organización de los Testigos de Jehová. Eso es lo que está tratando de hacer el cuerpo gobernante. Ya las instrucciones que se están dando es la destrucción de documentos, para que de aquí a 5 años no exista ningún tipo de evidencia sobre el caso de pedofilia. Sigue diciendo los próximos párrafos. Dice ahí: revisión de los registros actuales. Como recordatorio, las cartas tratando las normas internas ahora están incorporadas en el libro Pastoreen. Como se menciona en nuestros anuncios y recordatorios S-147 de febrero, el uso del índice de las cartas para cuerpos de ancianos S-22 y las cartas a las que se hace referencia en él han sido descontinuadas. Cualquier copia impresa o electrónica de dichos documentos, así como el antiguo libro Pastoreen, dice ahí el antiguo libro Pastoreen KS-10, debería ser destruido. O sea, ahora están diciendo que el libro Pastoreen, el antiguo, porque ahora tienen el nuevo libro Pastoreen, pero el KS-10, o sea, el del año 2010, ahí habían unas instrucciones que fueron precisamente las instrucciones con respecto a los casos de pedofilia que ponen entredicho la Watchtower, que demuestra que precisamente las acusaciones relacionadas a la pedofilia son ciertas. En el libro KS-10 Pastoreen se encuentra mucha información con respecto al manejo de los casos judiciales, y eso incluye el manejo de los casos de pedofilia. Y ya están diciendo que cualquier copia impresa o electrónica de dichos documentos, así como el antiguo libro Pastoreen KS-10, deberían ser destruidos. Lo que ellos no saben es que hay quienes todavía tienen consigo el KS-91. Yo tengo conmigo el KS-91. O sea que es el libro Pastoreen del año 1991, que es aún más antiguo que el KS-10. Y ahí se sigue resaltando la norma de los 2 testigos con respecto a los casos, incluyendo casos de abuso sexual, que ya di a conocer eso en otros de mis vídeos.
Dice ahí, después de discutir esta carta como cuerpo de ancianos, nos gustaría que el secretario, junto al coordinador u otro anciano asignado, revise lo que está actualmente en los archivos confidenciales de la congregación. Deben examinar el contenido de todos los sobres sellados. Recuerden, en esos sobres sellados, ¿qué es lo que se encuentran? En algunos de ellos, los casos de pedofilia, los abusos sexuales. Sobres sellados en el archivo para confirmar que contienen solo los documentos mencionados en el libro Pastorén, capítulo 22, párrafos 22 y 23. Los ancianos asignados deben adherirse a la dirección del párrafo 26 para determinar si todo el contenido del sobre debe ser destruido. Ok, ¿notaron? Si los ancianos no están seguros si un documento en particular hubiese ser retenido o destruido, deben comunicarse con el departamento de servicio, en este caso de la sucursal, para recibir asistencia. Último párrafo. Asegúrense de que todos los registros guardados en el archivo estén en armonía con lo que se describe en el libro Pastorén, capítulo 22, y nuestros comentarios anteriores. Además, pedimos que cada anciano verifique su computadora personal. Mira qué hijos de... Disculpen. Pero es que esto ya está descomunal. ¿Ok? Hasta eso. Además, pedimos que cada anciano verifique su computadora personal o archivos impresos e incluso su maletín para ir a las reuniones, para garantizar que no haya cartas confidenciales que estén fuera del archivo confidencial de la congregación. Dice que el secretario confirme con cada anciano que esto se ha hecho. Muchas gracias por su atención a este importante asunto. Apreciamos que cada uno de ustedes tenga la obligación personal y familiar de cuidar, junto con la gran responsabilidad que llevan como ancianos y pastores del rebaño de Dios. Que Jehová sea rica bendición para ustedes y sus familias. Aprovechamos esta oportunidad para enviar nuestro cálido amor cristiano y saludos. Sus hermanos, y ahí pues dicen Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Ay, Padre. Mediante esta carta, señores, mediante esta carta que la sucursal le ha enviado a los cuerpos de ancianos en las congregaciones de Australia, en definitiva, ¿qué es lo que le está diciendo? Revisen todos los archivos y cualquier archivo que tenga cualquier detalle relacionado a estos actos horrendos debe ser destruido. Cualquier carta, cualquier información, inclusive en su propio maletín o computadora personal que contenga cualquier información confidencial debe ser destruido. Ahora las cartas de presentación sobre los actos que haya cometido cualquier testigo de Jehová que se muda a una nueva congregación quedan destruidas a los 45 días y se mantiene en el portal del jw.org. Pero si usted la imprime, a los 5 años debe destruirlo. O está a discreción del cuerpo de ancianos retener dicha información o no. En otras palabras, en 5 años como máximo se destruye la información con respecto a esa persona. Mientras tanto, esas son las nuevas instrucciones con respecto a los registros que ya tienen
desde hace décadas. Recuerden que según estas instrucciones, la orden es que dichos registros deben ser destruidos completamente. Si acaso cometer un breve resumen con respecto a el acto que haya cometido la persona y su condición espiritual, y si realmente se está adhiriendo a los consejos bíblicos que se les está dando. Entonces dice que de esa manera, al final, se está cumpliendo con la gran responsabilidad que llevan como ancianos y pastores del rebaño de Dios. En serio, mi gente. ¿De verdad están cumpliendo ellos con funciones de pastores y ancianos de congregación? Siguiendo instrucciones que se emiten única y exclusivamente que con el propósito de destruir evidencia. Lo mismo que ocurrió en Inglaterra, en un caso de pedofilia hace años, se está exhortando que se haga en Australia. La destrucción de documentos que ayudan a esclarecer los casos de pedofilia. Eso es lo que está haciendo ahora la sucursal. Pero esos son precisamente los hombres que están diciendo que nosotros estamos siendo utilizados por Satanás para difundir mentiras sobre Jehová, sobre sus hermanos, que estamos mintiendo a través del internet, de la televisión u otros medios de comunicación, que somos como flechas encendidas por parte de Satanás, etcétera, etcétera. En serio, señores, ¿de veras que son estas cosas mentiras? ¿Por qué, si es mentira, por qué le están exhortando a los cuerpos de ancianos a destruir toda evidencia que ayuda a esclarecer estos casos? ¿Por qué? ¿Notaron ustedes? Entonces dicen ellos que la razón es que mucha de esta información puede utilizarse o pudiera malinterpretarse porque pudiera estar fuera de contexto, como dice aquí. Dice ahí, pudiera no ser evaluada con precisión cuando se revisa fuera de contexto. O sea, que dicha información, si no se destruye, cuando en el